Este es un filósofo de origen coreano, de nacionalidad alemana, que intenta hacer una interesante síntesis entre Oriente y Occidente, entre la filosofía y la espiritualidad oriental y la filosofía y la espiritualidad occidental. Es un personaje muy curioso, es un personaje muy leído, pero muy interesante en sus reflexiones y no tienen desperdicio. Han dice en un libro que se llama En el enjambre, dice: somos programados de nuevo a través de este medio reciente sin que cambiemos por entero el cambio radical de paradigma. Cojeamos tras el medio digital, que por debajo de la decisión consciente cambia decisivamente nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento y nuestra convivencia. Y aquí viene el torpedo en la línea de flotación. Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la simultánea obnubilación constituyen la crisis actual. Ciertamente es un planteamiento excesivamente reduccionista, pero apunta a la era digital, apunta al medio digital como determinante para plantear la reflexión antropológica y la reflexión moral. Mi intervención tiene varias partes y la he estructurado en varias partes. Voy a ir un poco rápido en algunos puntos y luego me detendré en otros. En primer lugar, voy a aclarar los términos, luego voy a plantear la relación entre el conocimiento y la responsabilidad, voy a definir y voy a delimitar qué voy a entender por el tema del cuidado en un contexto en el cual hay que repensar la condición humana. Mostraré cómo tres autores, el propio Hahn, Zygmunt Bauman o Richard Sennett, han apuntado en esta dirección, aunque no han delimitado y precisado estructuralmente qué entienden por ética del cuidado en la era digital. Y en el punto número 9 voy a abrir la reflexión a lo que podríamos llamar retos éticos, sociales y políticos. Cuando hablamos de cuidado, ciertamente no hablamos solo de cuestiones que tienen que ver con relaciones personales, sino que hablamos de un nuevo modo de entender la sociedad y un nuevo modo de entender la política. Y por último, terminaré con uno de los problemas que yo creo que es más grave en la ética del cuidado, y es el hecho de que el cuidado es fatigoso. Es decir, no nos va a dejar igual el cuidado y, por lo tanto, necesitamos reflexionar. Un filósofo debe pensar en algún momento lo que podríamos llamar como la fatiga del cuidado. Voy a aclarar los términos que voy a utilizar para que desde el primer momento quede claro a qué me estoy refiriendo cuando hablo de ética del cuidado y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la digital. En el libro de El arte de cuidar ya di alguna pista, y en el libro de Educación y redes sociales pues ya mostré la necesidad de plantar, podríamos decir, la educación, de plantear la educación en el nuevo contexto de la era digital. ¿Qué entendemos por ética del cuidado? Es decir, o cómo entender hoy la ética del cuidado. En primer lugar, en el contexto filosófico de ética del cuidado hay una contraposición, es decir, la ética del cuidado se ha contrapuesto a la ética de la justicia, de tal forma que en su origen es, podríamos decir, la recuperación de un modelo de filosofía moral distinto al modelo de ética cognitiva que planteaba que planteaba Larry Kohlberg y que le va a construir o que va a sacar adelante Carol Gilligan. Es decir, la expresión ética del cuidado la utiliza por primera vez Carol Gilligan, aunque en realidad era importante, era fundamental dentro de las tradiciones filosóficas anteriores, pero en lo que sería la jerga filosófica, la historia de la filosofía más reciente, es el modelo de ética con el cual Carol Gilligan se enfrenta a su maestro Larry Kohlberg, porque Larry Kohlberg, podríamos decir, como psicólogo preocupado por el desarrollo moral, identifica el desarrollo moral, la capacidad de juicio moral, la sensibilidad moral, la identifica con la ética de la justicia y con la capacidad para aplicar principios universales de justicia. Su discípula, Carol Gilligan, le echa en cara que su modelo es excesivamente cognitivo, excesivamente racionalista, y ha hecho un estudio de la acción humana, de la conducta humana, fijándose fundamentalmente en la capacidad verbal de juzgar, en el desarrollo cognitivo de los niños, y ha desatendido lo que podríamos llamar la dimensión sensible, la dimensión afectiva, la dimensión femenina del juicio moral, y por lo tanto Carol Gilligan se va a convertir en una de las figuras fundamentales del feminismo, porque reivindica esta sensibilidad femenina frente a una sensibilidad cognitiva, frente a una sensibilidad excesivamente racionalista que es la de su maestro.
Esta contraposición entre ética de la justicia y ética del cuidado, entre ética de los derechos y ética de la interdependencia, por llamarlo así, realmente también tiene otra clave, y es la afectividad que estaba en el ámbito privado y la cognición que tenía dimensiones públicas, de tal forma que al reivindicar la ética del cuidado estamos sacando el cuidado del ámbito de lo privado, del ámbito de lo femenino, y estamos concediendo estatuto de razón pública, estamos introduciendo en los espacios de deliberación pública cuestiones que hasta ahora tenían que ver con la mujer, lo femenino, la sensibilidad femenina, y entender en qué medida la política feminista va a tener aquí uno de sus puntos fundamentales de actuación, es decir, la recuperación de un modelo de filosofía moral distinto al tradicional, donde los derechos humanos y la justicia se planteaban en términos cognitivos. Pues bien, el feminismo lo que intenta es hacer memoria, hacer una recuperación, en terminología de Derrida diríamos que intenta deconstruir, intenta destruir, intenta darle la vuelta al calcetín de la filosofía moral, de la ética hasta ahora realizada, porque era excesivamente cognitiva, y recuperar aspectos que tienen que ver con la dependencia, con la afectividad, con lo que podríamos llamar el rostro femenino, valga la expresión, de la filosofía moral. ¿Por qué el contexto de la era digital? Fundamentalmente porque las claves de nuestra acción, las categorías morales hoy tienen que plantearse vinculadas al uso de las tecnologías de la información, que son, fijaos, lo que hacen posible que nos podamos comunicar ahora y que yo en casa esté solo, pero en realidad me esté oyendo, podríamos decir, lo que llamaría un público de lectores, que en este caso sería un público de enganchados a la conexión digital. Entonces, hoy el cuidado ya no puede plantearse única y exclusivamente en términos, podríamos decir, tradicionales, como se los plantearía Aristóteles, Santo Tomás o incluso el propio Kant, sino que tiene que plantearse en esta clave digital por una razón muy sencilla, y es porque nuestra identidad está siendo modulada en clave digital. Ustedes y yo, desde el punto de vista digital, somos simples algoritmos. Empezamos teniendo un DNI, luego empezamos teniendo una clave, y a partir de ahí, para la democracia algorítmica y digital, nosotros vamos a ser simples números y vamos a ser simples combinaciones algorítmicas. De tal forma que nuestra identidad y la identidad personal, social y política va a estar condicionada por el impacto de las tecnologías de la información, y esto va a ser clave. Y me diréis, bueno, pues eso no tiene nada que ver con el cuidado. Pues eso es muy importante para el cuidado, si conocéis lo que ha sucedido en las residencias de mayores y el futuro de las residencias de mayores, va a estar vinculado a la digitalización de los procesos sociosanitarios que se van a poner en marcha. Esto va a ser muy importante porque si hubiera más conexión informativa, hubiera más conexión digital entre residencias de mayores, entre centros de servicios sociales y centros sanitarios, se podría compartir más fácilmente la información y podríamos salvar más vidas. Y otro campo también muy importante es el tema de la teleasistencia o incluso de los robots cuidadores. Pero bien, lo dejo porque eso sería para otro momento. Este contexto de la ética del cuidado en la era digital realmente nos lleva, desde el punto de vista filosófico, para quienes estamos en la tradición filosófica, ciertamente el reto es el reto de la responsabilidad, es decir, preguntarnos en qué medida el conocimiento humano, en qué medida la gestión del conocimiento está vinculada al uso de la libertad y, por lo tanto, al cargar con la naturaleza humana, al cargar con las relaciones humanas, y en última instancia lo que está en juego es el concepto de responsabilidad con el que estamos trabajando. No una responsabilidad estrictamente legal, no una responsabilidad estrictamente individual, sino supone el repensar la categoría de responsabilidad como carga, como hacernos cargo de, como encargarnos de y como cargar con una realidad que cada vez es más importante y que requiere, ahí os lo he puesto, pues pensar la globalización, distinguir entre globalización, globalismo y globalidad y sobre todo, fijaos, preguntarnos cómo crear, cómo reforzar los vínculos. La idea de vínculo va a ser fundamental entre los actores sociales. ¿Por qué? Pues porque la reflexión sobre la igualdad, la desigualdad, la exclusión, lo que podríamos llamar la ética social y política, va a depender de esta concepción vinculada o desvinculada de la naturaleza humana, y la ética del cuidado va a cuestionar
el atomismo, va a cuestionar el individualismo y va a poner en primer plano la interdependencia y la dependencia mutua como categorías ontológicas y metafísicas fundamentales. A partir de ahí van a surgir o tendríamos que reconstruir nuestras propias convicciones. Y cuando digo convicciones estoy diciendo pues, el conjunto de valores, el conjunto de ideas, el conjunto de creencias con los cuales proporcionamos sentido a nuestra acción. Y esto nos lleva necesariamente pues, a preguntarnos pues, el lugar de la racionalidad, el papel de la racionalidad dentro de la acción y darnos cuenta de que lo racional no tiene que ver única y exclusivamente con el cálculo y razonar no es solo calcular, es decir, medir, pesar y ponderar utilidades o movernos en tradiciones utilitaristas y consecuencialistas, sino valorar, estimar, juzgar. Es decir, el cálculo va a tener que ver también con la apreciación y con el mundo de los valores que estamos creando. Aquí hay una figura clave y es la figura de Hans Jonas, como podríamos decir el gran filósofo de la responsabilidad que reclama la responsabilidad como nueva categoría de la metafísica y la ética contemporánea. Mi reflexión no surge desde cero, sino que yo la voy a plantear dentro de una amplia tradición personalista y quienes ya me habéis padecido en mis clases algunas veces y me habéis oído, realmente esta imagen os resultará famosa y conocida porque es el famoso árbol del personalismo. No es que esté podado porque haya que podar los árboles, sino que en realidad es un árbol donde se plantea la potencia de la tradición personalista y cómo el cuidado va a desempeñar un papel fundamental en la tradición personalista. Bien sea en la rama PEGI, bien sea en la rama fenomenológica, bien sea en la rama zubiriana, en la rama dialógica o la rama hermenéutica, en cualquiera de las ramas esta categoría de cuidado va a ser central. Explícitamente no aparece la categoría de cuidado, pero, por ejemplo, si rastreamos la filosofía de Gabriel Marcel, nos vamos a dar cuenta de que la reflexión que él tiene sobre el modo de entender la acción humana, la atención, la percepción y la libertad va a ser determinante. Ellos, es decir, muchos de estos filósofos, muchos de estos pensadores no utilizan la centralidad del cuidado porque realmente están moviéndose en un horizonte moral tradicional y en tradiciones filosóficas donde de momento no se habían fijado en esta categoría. Sin embargo, creo que es importante el continuar este tipo de rama, es decir, preguntarnos en qué tipo de rama nos vamos a situar para hacer productiva nuestra reflexión, porque nuestra reflexión no surge en el aire, sino que se tiene que enmarcar en una determinada tradición. Yo me integraría o me injertaría, valga la expresión, en la rama dialógica y la hermenéutica en la que estamos y fijaos que también es una rama muy próxima a Zubiri o la fenomenología hermenéutica. Bien, y eso sin contar el valor y la potencia de la rama de Seller, donde tendríamos a Ramón Schirau, Paul Slansberg, Hildebrand o el propio Max Scheler. Habría otra rama que sería la rama de PEGI, que es tan productiva como las demás, pero prefiero no detenerme. Simplemente quiero hacer ver que cuando hablamos de ética del cuidado podríamos situarnos y nos vamos a enraizar en esta tradición donde el cristianismo, la tradición kantiana, la revisión de la ética kantiana va a ser fundamental e importante. En esta tradición dialógico y hermenéutica es importante tener claras las cuestiones, es decir, la persona que cuida, la persona que recibe los cuidados y las circunstancias en las que se desarrollan los cuidados. Cuando hablamos de ética del cuidado, estamos hablando de la calidad de una relación humana en la cual el yo, el tú y los otros van a ser importantes de tal forma que estamos preguntándonos por el tipo de vínculo que une al yo, al tú y a los otros y en qué medida hay una generación de valor en la práctica del cuidado. El cuidado requiere, o ha sido definido, en las investigadoras en enfermería, las investigadoras fundamentalmente en psicología social, en enfermería. Cuando la enfermería se ha planteado el tema del cuidado, como cuando la investigación sociosanitaria se ha planteado el tema del cuidado, Neil Noddings, Lydia Feitor, es decir, cuando la filosofía de la salud y de las humanidades médicas se han planteado el tema del cuidado, siempre han dejado claro que hay 5 Cs en el tema del cuidado.
competencia, la confidencia, la compasión, la confianza y la conciencia. El cuidado requiere competencia. Es decir, si yo atiendo a mi abuela, si atiendo a mi esposa, pues habrá cosas que yo sabré hacer y la podré cuidar, pero realmente si tengo que, pues bueno, si es diabética y tengo que medirle el azúcar, si hay un determinado tipo de habilidades técnicas que yo no tengo, pues tendré que formarme, de tal forma que el cuidado requiere competencia. En la práctica del cuidar supone también, podríamos decir, una relación de confidencia, es decir, es una fe compartida, es decir, quienes cuidan van a ser confidentes, es decir, esa fe del cuidado es fundamental. El profesional de la enfermería, el profesional de la medicina o cualquier otro profesional del cuidado realmente va a generar un tipo de relación donde la intimidad, donde la interioridad, donde el secreto va a desempeñar un papel importante en esa fenomenología de la atención. La compasión que no supone simplemente un rebajarse al nivel del otro y el padecer con el otro, sino en realidad acompañar al otro para que en realidad no quede abajado en su dignidad, sino que estemos a ese mismo nivel de padecer con nosotros. El cuidado genera confianza y, por lo tanto, la crisis de la ética actual como una crisis de los cuidados es una muestra también de que hay una crisis de confianza. Si queremos recuperar la confianza en las relaciones, nos daremos cuenta de que la confianza es el aceite que facilita la calidad de los cuidados. Y la quinta C, que sería la C de la conciencia, en el sentido de que puede haber un cuidado externo, mecánico, pero el verdadero cuidado interpersonal y el verdadero cuidado personal es un cuidado que se hace con intención, que se hace desde dentro y que pone que activa lo mejor de la subjetividad humana. Esta reflexión sobre el cuidado nos tiene que llevar a repensar lo que hoy entendemos por condición humana. Llamo la atención sobre este término porque es un término muy importante. Hasta ahora hablábamos de naturaleza humana y en antropología o en filosofía de la naturaleza pues nos preguntábamos cuál era el lugar del ser humano dentro de lo que sería la naturaleza, si formaba parte de ella, si estaba separado, etc. En la filosofía existencial el término condición humana es un término habitual. En lugar de hablar de naturaleza humana y preguntarnos en términos aristotélico-tomista cómo entender la naturaleza humana, pues la pregunta fundamental es la humanidad está en condición, no está resuelta. La humanidad está abierta, la vida humana está abierta y la naturaleza humana está abierta de tal forma que lo que sea en el futuro está vinculado a esa condicionalidad que pone en nuestras manos el papel de la responsabilidad y la práctica de la libertad. Brevemente, aquí indico, os apunto un poco al trabajo, a mi trabajo sobre la condición humana y la ecología integral, donde planteo estas reflexiones. En primer lugar, pensar la condición humana es pasar de una racionalidad ensimismada a una razón abierta. El propio Benedicto XVI utiliza muchas veces la expresión razón abierta. En la teología contemporánea y en la filosofía contemporánea realmente utilizamos esa expresión. Incluso el propio Habermas, en la conversación que mantiene en el año 2006 con Benedicto XVI en Ratisbona, realmente consolidan esta expresión como la necesidad de que en teología, en filosofía, hablemos de una razón abierta, una razón no ensimismada, no autorreferencial, sino abierta a la historia, a la realidad, a la fe, a determinados ámbitos. Aquí hay dos textos y dos figuras importantes que son imprescindibles en cualquiera que alfabetizado filosóficamente, que son la Carta sobre el Humanismo y la crisis de las ciencias europeas de Husserl. Esas dos referencias van a ser determinantes para entender lo que va a suceder a final de siglo con el tema del cuidado. También a ello se añade lo que llamamos la importancia de la aplicación en la filosofía moral. El cuidado no sería lo que es hoy si no hubiéramos estado preocupados por la aplicación, es decir, por el momento de la aplicación en la filosofía moral, es decir, el momento de la respuesta a la estimación y de la verbalización de esa estimación cuando nos estamos planteando cómo cuidar. Por último, este modelo de razón que piensa el cuidado, hoy lo hacemos desde un concepto de responsabilidad solidaria y una razón comunicativa. Esto nos tiene que llevar a distinguir o nos puede llevar a distinguir entre un cuidado diligente y un cuidado integral.
mi investigación y mi propuesta es realmente renovar la ética del cuidado en términos de diligencia y en términos de integralidad. El cuidado integral es una categoría que va a utilizar también el Papa Francisco en la Laudato Si cuando habla de ecología integral. Bien, en el libro, si alguno ya lo ha leído y lo ha podido ver, realmente este adjetivo integral tiene su raíz en el año 1934, cuando Jacques Maritain, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dicta una serie de conferencias que luego en el 48 van a dar lugar a la Declaración de los Derechos Humanos y, podríamos decir, Maritain reivindica un humanismo integral. Entonces, este adjetivo de integral en la tradición de la filosofía contemporánea personalista maritainiana va a ser central. Si repasamos la historia de la idea de cuidado, es muy bonito el tema de si el cuidado es una virtud propia o en realidad es una nota que acompaña al resto de las virtudes. Entonces, una de las líneas de trabajo de cara al futuro puede ser esta, es decir, ¿es el cuidado una nueva virtud o en realidad pedimos que la prudencia, pedimos que la justicia sean virtudes que tengan que modularse y adaptarse en términos, podríamos decir, la humanización de las virtudes requiere de cuidado, como planteaba Santo Tomás o como planteaba la tradición tomista. Realmente este es un tema clave, porque cuando repasamos el concepto de virtud y la semántica del mundo de la virtud, nos damos cuenta de que el cuidado es central, pero no existe en las tipologías y en las catalogaciones del tema de la virtud. En la ética del cuidado, hay, en el campo semántico del cuidado, hay cuatro raíces. Es decir, si tuviéramos el tronco de la planta de la ética del cuidado, podríamos decir, ¿qué es cuidar? Cuidar es atender la vulnerabilidad de la condición humana. Pero claro, atender es complicado, es decir, atender requiere profundizar en qué entendemos por atención, en una fenomenología y una hermenéutica de la atención. La vulnerabilidad significa plantear la razón como razón frágil, como razón lábil, la condición humana vinculada a esa categoría de vulnerabilidad. Pues bien, en la historia de la filosofía y sobre todo en la historia del campo semántico del cuidar nos vamos a encontrar con este campo semántico para poder dejar claro qué entendemos hoy por el cuidado. En primer lugar, el cuidado es la cura, la expresión cura. Tiene que ver con el término griego epimeleia, vinculado, es decir, ¿qué es cuidar? Cuidar es aquello que hacen los que crían. Si alguien me está oyendo y tiene hijos, y conozco unos cuantos que tienen hijos, pues en realidad se dan cuenta de que el cuidado es atender la crianza, es procurar que la vida de estos hijos de quien tenemos al lado en realidad no le falte de nada. Es decir, esta vida de quien tenemos al lado plantea determinado tipo de preguntas y nuestro cuidado es una respuesta a ese tipo de preguntas. Es decir, ¿qué es la cura? La cura es la respuesta con la cual nosotros, o el yo, un sujeto, atiende necesidades de los otros que están en proceso, y esto es importante, en proceso de crecimiento, en proceso de maduración, en proceso, y por eso considero que va a ser clave, un cuidado generativo. Pues bien, en la filosofía medieval se habla de cura, se utiliza la expresión de cura, y como hay algunos heideggerianos entre los que me están oyendo, pues si han leído Ser y Tiempo se darán cuenta de que la sorge heideggeriana y el concepto de cura, cuando Gauss traduce Ser y Tiempo, realmente va a ser central. En la teología católica y en la tradición de la Iglesia siempre hablábamos de la cura de almas. Pues esa cura en tanto que cuidado del alma. Fijaos que esa cura de almas y ese cuidado de almas está vinculado al cuidado de sí. En la filosofía moderna, Voltaire, la tradición francesa, ha pensado de forma radical el cuidado como un cuidado del yo. Es decir, el yo necesita ser cuidado. Vamos al gimnasio, comemos bien, tenemos alimentación natural, tenemos un buen seguro médico, de tal forma que el cuidado, bien entendido, empieza por uno mismo. Es decir, la filosofía moderna y determinado modo de entender la filosofía moderna identifica el cuidado con cuidado de sí, la cura con un cuidado de sí. Sin embargo, esa es una tradición importante, pero no la única cuando hablamos del cuidado. En segundo lugar, el cuidado está vinculado al campo de la salud.
cuidar tiene su vinculación con el verbo therapeu y es atender a los otros como atienden los médicos, como atienden quienes se preocupan por la salud de los demás. No simplemente quienes vigilan su crecimiento, sino que quienes atienden a aquellos que están enfermos o han perdido, han roto o tienen fiebre, es decir, están en una situación de desorden de salud y hay que restaurar ese tipo de orden. Hay una analogía con la salud de tal forma que cuidar es recuperar un orden, restaurar un orden, preguntarnos ese tipo de orden que se ha perdido y por lo tanto estamos en esa dimensión del cuidado que es la dimensión por la cual ha surgido y está en la mayor parte de la investigación. Es decir, hoy cuando hablamos y vemos los manuales de ética del cuidado, quienes han reflexionado sobre el cuidar son el ámbito de la sanidad, el ámbito de la enfermería, el ámbito de la medicina. Realmente es como si el cuidado realmente fuera el modo de entender la acción en el ámbito social y sanitario. Bien, hay otros dos elementos importantes en el campo semántico del cuidado, uno que es el merimnao y el otro el episkeptomai. Cuando entendemos el cuidado como merimnao, tiene que ver con el concepto que en francés se traduce como solicitud. Es decir, en castellano no solemos utilizar la palabra solicitud, sin embargo, el propio Ricoeur cuando describe su ética y el segundo imperativo de su ética, habla de la preocupación por el otro, de la solicitud por el otro. Pues bien, el cuidado es el estar vinculado al otro, es el estar preocupado por el otro, pero fijaos que ese tipo de vinculación no es una vinculación moralmente neutral, sino que significa estar atrapado, estar seducido por el otro. Pensad un poco que cuando tenemos que cuidar a nuestros hijos, que cuando tenemos a una persona enferma en casa, realmente esa persona que está enferma y que está en casa y que nos necesita, pues en realidad genera nuestra preocupación y pide que realmente estemos pendientes de ella. Entonces, el cuidado describe esa solicitud que el otro tiene por el propio yo, de tal forma que el yo acaba condicionando su autonomía, acaba condicionando su libertad, acaba condicionando su responsabilidad a esta dependencia que tiene del otro. Los otros nos tienen preocupados. Este es también un campo semántico donde nos preguntemos si el cuidado anula la libertad, si la práctica del cuidado anula la autonomía y si estamos en una perspectiva radicalmente antimoderna cuando hablamos del cuidado. Y por último, en el campo semántico del cuidado hay una categoría central que está relacionada con la vista. Los profetas de Israel dejaron muy claro que el vigía y el vigilante es aquel profesional del cuidado. Es decir, el cuidar es atender, es el ver con diligencia, es el vigilar bien, no hay que perder de vista, hay que evitar la distracción. ¿Qué es cuidar? Cuidar es no estar distraído. Si el vigilante está distraído, entra el enemigo y destroza la tienda. Si el comerciante está distraído, le van a robar el producto. Por lo tanto, está vinculado al campo semántico de la vista. Y en la teología, sobre todo en las primeras comunidades cristianas, los padres griegos utilizaban este término y esta expresión porque el ser humano estaba cuidado por Dios. Es decir, Dios nos ve y al estar en la visión de Dios, pues podemos estar tranquilos porque nos sentimos atendidos y cuidados. Esta fenomenología, este campo semántico del cuidado, nos debe llevar a reconstruir lo que yo llamo el cuidar bien. En lugar de pasar de un cuidado ingenuo, es decir, hay un modo ingenuo de entender el cuidado, pero yo creo que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista ético tenemos que preguntarnos si con esas 5 Cs, si con esta delimitación semántica podemos preguntarnos si podemos construir lo que podemos llamar un cuidado generativo. Esta idea de cuidado generativo para mí es importante y es la hipótesis con la que quiero trabajar. Este cuidado generativo tiene una dimensión no solo interpersonal, no solo personal, sino que va a tener también una dimensión social y política. Y así esto nos puede llevar a reconstruir el modelo de Estado,
el modelo de relaciones sociales desde la perspectiva de cuidado. Tanto es así que hoy técnicamente ya hay investigadores que hablan de sociedad de los cuidados. Ya no hablamos de la sociedad del bienestar, ya no hablamos de lo que podríamos llamar la sociedad del rendimiento, sino que el modelo hacia el cual tiene que dirigirse la práctica política, la legislación y el horizonte del trabajo social sería esa sociedad de los cuidados. ¿Cómo ha surgido y cómo plantear esta sociedad de los cuidados? Pues ahí os lo indico. Realmente hay que tomar distancia respecto a lo que el propio Byung-Chul Han llama sociedad del rendimiento y darnos cuenta de los límites de esta sociedad del rendimiento. En primer lugar, pasando, podríamos decir, completando de las éticas de la justicia a las éticas del cuidado, es decir, basculando de una ética de la justicia donde la formalidad, donde la ceguera define la justicia, a una ética del cuidado donde la responsabilidad por el otro va a ser central. Esto va a requerir pasar de un cuidado ingenuo, como el de Carol Gilligan y de todas las feministas del heteropatriarcado que defienden un cuidado como única y exclusivamente propio de esa tradición feminista que podríamos decir es un cuidado muy digno, es un cuidado muy loable, pero es un cuidado, yo a veces lo llamo filosóficamente ingenuo, a un cuidado verdaderamente femenino, es decir, a un cuidado integral, al cuidado propio de una inteligencia que podría ser maternal, como yo he utilizado algunas veces esta expresión. El reto está en la institucionalización. Es decir, está bien que hablemos de ética del cuidado, pero si no entramos en el diseño institucional, realmente esta ética del cuidado puede quedarse pues, en agua de borrajas. Entonces tenemos que ver cómo introducir la categoría del cuidado en el diseño institucional. Y aquí tenemos que darnos cuenta de que lo legal público es importante y que lo informal va a ser también una categoría importante. Esto lo dejo, si queréis, luego para el debate porque me parece central. Es una línea de investigación para pensar cómo entender la justicia, cómo entender pues, el diseño de un ayuntamiento y los servicios sociales, el diseño de, podríamos decir, de las políticas públicas en general, donde la ley, el respeto a la ley es central y donde lo que podríamos llamar el rostro, la categoría de prójimo, también va a ser central. Es decir, hay pistas en la cultura contemporánea que nos anuncian la llegada de un nuevo modelo de sociedad que podemos llamar la sociedad de los cuidados y es lo que llamamos la irrupción de la cultura slow. Es decir, una cultura de lo lento, una cultura donde el tiempo es pensado de manera distinta. Es decir, esta es la clave cuando hablamos de una ética del cuidado, es decir, repensar el tiempo de nuevo. El ser desde Heidegger es tiempo y por lo tanto el tiempo va a ser esa categoría central, lo que nos va a llevar a plantear, a preguntarnos por el ritmo, por el silencio. Si alguno de vosotros conoce el lenguaje musical se dará cuenta de la importancia del ritmo, de la importancia de los silencios y de la importancia de los ritmos. Pues bien, el cuidado está relacionado con esta dimensión slow, con esta tendencia a recuperar un sentido distinto y no instrumental del tiempo. María Ángeles Durán, una socióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó aquí en la Universidad de Valencia varios trabajos con el título de La riqueza invisible del cuidado. Y ella anuncia la llegada de una nueva clase social que llama el cuidatoriado. Es decir, la clase que va a hacer la revolución del futuro no va a ser el proletariado, sino el cuidatoriado. ¿Quién es el cuidatoriado? Pues las señoras de la limpieza, las Kellys, el personal de limpieza, el personal de enfermería, los auxiliares, aquellos que atienden en el supermercado. Es decir, el futuro de las profesiones pasa por el cuidado y si se unieran todos aquellos que de alguna forma se dedican a cuidar a los otros, realmente se produciría la gran revolución pendiente. Aquí, en el tema del cuidado, ciertamente ha surgido, lo vemos de una forma clara, en la política social en situaciones de envejecimiento de la población, pero en última instancia el estudio del envejecimiento de la población y la evolución del modelo de sociedad en el que estamos como sociedad del rendimiento realmente ha puesto en el corazón de la vida cotidiana un tema y es el descuido de la vida como don, como gracia y como aventura. Esto para nosotros en la tradición de filosofía española es muy importante porque
desde el padre Torró, desde Luis Vives, por remontarnos hasta el padre Torró o Alain Entralgo, realmente, o el propio Julián Marías, realmente la recuperación de esta categoría de don, de gracia, de figura y de aventura en la vida humana es central. Aquí, este paso de una sociedad del rendimiento a una sociedad de los cuidados ha sido planteado por Hahn. Ahí os pongo un texto donde él dice realmente, los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, estoy en medio del texto, sino desde el exceso de positividad que se expresa como un exceso de rendimiento, un exceso de producción y un exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la explotación por los otros deja paso a la autoexplotación. Este texto para mí es muy significativo de en qué medida nos hemos olvidado personalmente del cuidado porque hemos introducido la lógica del rendimiento, lo que en ámbitos académicos hemos llamado el capitalismo cognitivo dentro de la propia práctica educativa. Hahn va a ser uno de los profetas. Otro profeta es Bauman, es decir, Bauman la denuncia que él hace del modelo de sociedad como sociedad líquida también está diciendo que a quien es viejo, a quien tiene muchos años, a quien realmente el consumo se basa en la renovación permanente de los productos y en la era de la... No leo el texto para dejar más tiempo para el coloquio, pero quiero que veáis que en el texto de Bauman, en la reflexión de Bauman, en el concepto de sociedad líquida hay una denuncia de la necesidad de modificar y de cambiar la responsabilidad para plantearla en términos de cuidado. Y el autor no menos importante que Hahn o que Bauman es Sennett. Sennett, en un pequeño libro y en un libro que lleva por título La corrosión del carácter, tiene una reflexión interesante sobre la dependencia. Aquí podría haber utilizado también la fotografía de McIntyre y algún texto de McIntyre, de animales racionales dependientes, pero este texto me parece especialmente significativo. Dice, cuando la gente se siente avergonzada de estar necesitada, puede ser decididamente más desconfiada de los demás. El tono ácido de las discusiones actuales sobre necesidades de bienestar social, derechos sociales y redes de seguridad está impregnado de insinuaciones de parasitismo, por un lado, y se topa con la rabia de los humillados, por otro. Cuanto más vergonzosa sea la sensación de dependencia y limitación, más tenderá a sentir la rabia del humillado. Restituir la fe en los demás es un acto reflexivo, requiere menos miedo a la vulnerabilidad propia. Sennett, como sociólogo, como diagnosticador, entendedme la expresión, de el trabajo en las sociedades capitalistas, dice, en su estudio de los perfiles laborales, dice, los trabajadores se avergüenzan de sentirse necesitados los unos de los otros, presumen en sus currículum de no depender de nadie y en realidad eso muestra un tipo de cultura donde el yo se ha olvidado de las relaciones, se ha olvidado del otro y eso genera, podríamos decir, un carácter excesivamente potente, pero al mismo tiempo frágil y vulnerable. Fijaos, él dice, la gente está avergonzada de sentirse dependiente de los demás. Es decir, cuando en las conversaciones habituales vemos o notamos que quien se reconoce dependiente de su mujer, de sus padres y tal, parece como que es marginado porque en la selección de personal buscamos agentes autónomos, héroes, supermanes, superyos, y el decir que se tiene esposa, el condicionar los horarios de trabajo, es decir, el tema de la dependencia va a ser claro. Por último, bueno, en penúltimo lugar, esta ética del cuidado, esta preocupación por el cuidado, abre determinado tipo de frentes en el tipo de sociedad en el que estamos. Voy a describirlos, he puesto 10, podría haber más o podría haber menos, pero en un pequeño abanico de los retos sociales y políticos serían estos. En primer lugar, en la era digital ciertamente hay una cuestión y es la digitalización no afecta a todos por igual y
hay gente que se queda fuera, que está en los márgenes, que está excluido y que está descartado. Es decir, la brecha digital es muy importante y, por lo tanto, si creemos que la digitalización y las tecnologías de la información son positivas y son un bien para la naturaleza humana y para la familia humana, la brecha digital es un imperativo de justicia. En segundo lugar, esto nos va a llevar a plantearnos la relación entre conexión y comunicación. El hecho de que estemos conectados no quiere decir que estemos comunicados. Ustedes y yo estamos conectados, pero yo no sé si me están oyendo bien, si me están atendiendo, si están tomándose un café o están haciendo otras cosas mientras yo estoy hablando. Es decir, estamos conectados, pero no tengo claro que haya comunicación entre ustedes y yo. Por lo tanto, cuando hablamos de conexión, la conexión es condición necesaria, pero no es condición suficiente para la condición humana. Aquí, entre la relación entre ustedes y yo puede ser un punto de partida, pero piensen un poco todo el tema de la teleasistencia, todo el tema de los robots cuidadores y en qué medida la atención a los dependientes, la atención a los mayores está siendo sustituida por personas. Las máquinas, la teleasistencia, incluso el teletrabajo está sustituyendo la comunicación humana. Tendríamos que preguntarnos, ¿habrá conciencia de clase en el futuro cuando estemos todos teletrabajando? Esto es un campo muy bonito y muy importante para repensar la ética del trabajo en la era digital. Hay un tercer frente y es, como decía antes, la transformación del tejido institucional. Es decir, las instituciones ahora no tienen memoria, viven al día, viven en el tema viven en los balances anuales y realmente no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Entonces, las instituciones, una universidad, una familia, un ayuntamiento, en realidad les falta conciencia histórica desde el punto de vista de la comunicación y de la ética del cuidado. Esto va a suponer también un modo de entender la comunidad. Es decir, la ética del cuidado es una ética que recupera la categoría del sacrificio. No hay comunidad sin sacrificio, no hay calidad moral sin sacrificio y, por lo tanto, en la sociedad del bienestar, la cooperación es indolora, es insípida y es una cooperación donde se busca solo la parte externa o nos fijamos solo en la parte externa y no nos damos cuenta de que la vida comunitaria, la confianza comunitaria, las 5 Cs del cuidado suponen pues una idea de sacrificio que habría que recuperar y habría que repensar. Algunos de los que me están oyendo pues han trabajado la noción de sacrificio y la idea de sacrificio y, por lo tanto, habría que replantearla. Esto no quiere decir ningún contexto de ética masoquista ni reivindicación del masoquismo, pero, repito, es una categoría central o va a ser una categoría central en la era digital. Nos va a llevar a un nuevo modelo de entender la democracia que vamos a llamar la democracia algorítmica. Recordad aquí los estudios de José María Lasalle, los estudios de Innerarity, es decir, están trabajando en esta dirección de un nuevo tipo de democracia, un nuevo tipo de espacio público, un nuevo tipo de ética política, donde el concepto central es este de democracia algorítmica. Yo creo que este tipo de reflexiones, pues en realidad son muy útiles, son muy importantes, pero en realidad se olvidan de ese factor de comunicación, de ese factor de sacrificio, de ese factor doloroso frente a un modelo de democracia estrictamente algorítmica y estrictamente... Es decir, la democracia algorítmica no genera confianza. Los primeros días de la pandemia, los primeros días del estado de alarma, recordarán ustedes que la clave fundamental era la confianza, la clave fundamental eran los vecinos. Quien no tiene vecinos está condenado al abandono, está condenado a la soledad. En las calles no había nadie y lo único que nos quedaba es quién tenemos en casa que nos cuide, qué vecino nos puede comprar y si hay alguna persona mayor o alguna persona necesitada, quién tengo a mi lado. Eso no nos lo da la democracia algorítmica. Esto nos va a traer como consecuencia también una reflexión sobre la verdad en la comunicación, porque la fiebre por la transparencia, la generación de ministerios y consellerías de transparencia está llena de hipocresía, porque es una transparencia donde no hay ninguna preocupación por la verdad, sino de una apariencia de verdad, porque no hay sinceridad en la gestión de la verdad. Aquí arrancaría un nuevo modo de entender el populismo y la democracia liberal, que es el populismo iliberal. Hay una cuestión clara relacionada con espacios públicos de opinión. Las redes sociales generan espacios públicos de opinión, pero no hay deliberación.
lo que sucede en Twitter, lo que sucede en Facebook, en Instagram. En realidad se compartirá mucha información, pero no se comparte capacidad de juicio y respeto al otro. Esto nos lleva a una actualización de los fines que movilizan la participación comunitaria y también nos va a llevar a lo que podríamos llamar el dominio de la agenda pública. ¿En qué medida el cuidado en la era digital va a desempeñar un nuevo papel en la agenda pública y realmente puede sustituir a lo que llamamos esa intoxicación digital? Por último, y yo creo que es probablemente lo más importante de esta ética del cuidado en la era digital, es lo que he llamado la metamorfosis de la identidad. Es decir, la vida humana está reducida a datos sin intimidad y el mundo de la intimidad, interioridad y el relato con el que construimos esa interioridad e intimidad está siendo olvidado por lo externo, por la comunicación externa y, por lo tanto, una de las tareas filosóficas más importantes del futuro es esa reconstrucción de ese mundo interior, de ese concepto de intimidad en la era digital y en qué medida la democracia algorítmica, lo digital, podríamos decir, no va a entrar en ese mundo íntimo o en qué medida lo digital va a condicionar la intimidad porque puede realmente descifrarse, puede codificarse y entramos ante toda una nueva sintaxis de la intimidad planteada en términos digitales. Bien, se abren muchos frentes, pero quiero terminar con este. Y es el hecho de entender el cuidado como una actividad humana compleja. Está claro que si reivindicamos y proponemos la ética del cuidado, pues hay una cuestión importante y es cuidar es costoso, cuidar es fatigoso y la ética del cuidado tiene que calcular lo que significa la fatiga del cuidado. ¿Por qué? Pues porque el cuidado supone exponernos al otro. Es decir, yo ya no soy yo, sino que en realidad es el otro el que va a ser podríamos decir, va a estar vinculado y esa vinculación con el otro hace que mi autonomía sea heteronomía y voy a tener que repensar los límites de mi autonomía como interdependencia. En segundo lugar, la fatiga del cuidar nos lleva al hecho de que el cuidado no siempre es racional, no siempre es cognitivamente poderoso, sino que en realidad uno se descuida de su madre, se descuida de sus hijos y tiene que reconocer que no cuida todo lo bien que querría y no es todo lo diligente que tendría que ser en aquello que hace, de tal forma que el mundo del reconocimiento y el perdón se nos abre con la ética del cuidado. Aquí hay una cuestión clave y es la falta de soberanía ante los acontecimientos. Es decir, la ética del cuidado en la era digital significa limitar el poder de la voluntad de cara a la construcción de la historia, de cara a la construcción de los acontecimientos y, por lo tanto, desarrollar aspectos nuevos de la sensibilidad y de la comunicación vinculados con la escucha. Es decir, hace falta no solo una fenomenología de la atención, sino una fenomenología de la escucha. Es más fácil hablar, es más fácil comunicar, decir y tal, pero dentro de la ética de la comunicación lo realmente difícil es el escuchar, es decir, el cómo funciona, cuáles son los elementos de esa escucha. Y por último, dos cuestiones claves. Entender correctamente la devoción por el otro y el olvido de sí. En el cuidado hay un olvido de uno mismo porque el otro nos reclama. Mi vida está pendiente del otro y al estar pendiente del otro, realmente el otro acaba siendo dueño de mí y yo me desentiendo de mí. Entonces, esta devoción por el otro, este atender al otro, este cuidar del otro, realmente recupera una categoría central en la filosofía del siglo XIX y del siglo XX, que es la categoría de donación. Aquí aconsejo pues, el libro de Jean-Luc Marion, donde él plantea la relación entre reducción y donación y en qué medida toda la fenomenología ha recuperado la categoría de reducción, en tanto que análisis racional de lo real, mientras que con la categoría de donación tenemos que recuperar esa dimensión de escucha, esa dimensión de atención a los acontecimientos de lo que el segundo Heidegger llamaría Ereignis. Y por último, las investigadoras, porque son fundamentalmente mujeres que han trabajado el tema del cuidado en la enfermería, en los servicios sociales, en la atención a las personas vulnerables, hablan de la correcta inclinación. La expresión justa distancia es una expresión de Ricoeur, donde él entiende que la relación entre la justicia y el amor
la reducción y la donación, está vinculada a la justa distancia. Y estas profesionales, estas filósofas que han hecho filosofía del cuidado, hablan de la correcta inclinación. Es decir, cuando estás atendiendo a alguien que está en la cama, si te pones encima de él, probablemente no lo estás cuidando bien. Y si estás a mucha distancia de él, probablemente tampoco lo cuidas bien. Entonces, preguntarnos por la correcta, se me ha ido esto, preguntarnos por la correcta inclinación va a ser una tarea fundamental. Bien, por mi parte dejo aquí la reflexión y tendría más cosas, tendría más cuestiones que plantear, pero como veis es un campo abierto, es un campo filosóficamente muy atractivo y desde el punto de vista ético pues se nos abren determinado tipo de líneas de investigación que creo que son útiles para poder trabajar. Por mi parte, señor moderador, habría más cosas, tendría más textos para poder compartir con vosotros, pero creo que con estos tenemos suficiente. Si alguien quiere... Muchísimas gracias, Agustín. La verdad es que nos has ayudado muchísimo a reflexionar y nos has abierto pues, un horizonte insospechado para darle vueltas a muchas tareas que hemos vivido en primera persona, en todos los órdenes, o que nosotros mismos hemos sido sujetos pasivos de esa ayuda. A mí se me ocurren muchas preguntas y no quiero tampoco acaparar el protagonismo, pero quería plantear una muy concreta que tiene que ver con la dimensión de la corporalidad, que es algo que está en estos momentos en una posición de ambigüedad, porque hay una sacralización del cuerpo por una parte, pero también hay un intento de prescindir de lo corporal a favor de lo virtual. Tenemos ahora la percepción como que lo podemos hacer casi todo sin necesidad de desplazarnos, sin necesidad de estar cara a cara con el otro, de codearnos con el otro, y por tanto cabe la opción de un servicio de teleasistencia donde pues, pulse usted un botón y le atenderemos y le ayudaremos en sus necesidades y con solo hacer clic estamos a su disposición. Mi pregunta es, ese arte de cuidar que tú tan rigurosamente planteas, ¿en qué medida necesita, como llamamos ahora, presencialidad o es compatible con un tratamiento a distancia a través de las redes que a veces tienen problemas de saturación, de colapso y queremos llegar a todos, pero o no llegamos o no nos escuchan o no nos hacemos oír? Esa era mi pregunta. Bueno, ciertamente yo creo que hay que aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y hemos comprobado en estos meses el poder que tienen las tecnologías de mantenernos conectados. Es decir, no sé si alguien se ha imaginado una situación de confinamiento existencial como la que hemos vivido sin Internet. Es decir, si nos pasamos a la gripe de 1918 o a otras gripes o a otras pandemias, realmente la situación era muy distinta. Es decir, ese papel de lo digital hoy es determinante. Pero prefiero no detenerme en esa línea, sino en el tema del cuerpo. Es decir, el cuerpo ha sido despreciado, ha sido olvidado, ha sido minusvalorado muchas veces por parte de la filosofía y entonces hemos dejado el terreno para que llegue la psicología, para que llegue la enfermería, para que lleguen los terapeutas y en realidad nos ayuden a cuidar, o los teóricos de las ciencias de la educación física y el deporte, porque recordemos que en nuestras universidades ahora hay ciencias de la educación física y el deporte que son ciencias muchas veces del cuerpo, pero sin filosofía del cuerpo. Entonces, yo creo que habría que recuperar esto, por ejemplo, tanto Merleau-Ponty, el propio Ricoeur, al principio, a finales de los 50 y principios de los 60, realmente arranca de ahí, empiezan con una fenomenología de la atención, una fenomenología de la percepción y empiezan a darse cuenta de que el sujeto trascendental solo tiene sentido desde el cuerpo, desde una fenomenología del cuerpo y una recuperación del cuerpo. Claro, pero el cuerpo se divide de muchas formas. El cuerpo del gimnasio, el cuerpo en el gimnasio es uno, el cuerpo en la UCI es otro, y yo creo que esa dignificación y recuperación de una teoría, podríamos decir, de una filosofía del cuerpo es algo muy bonito en la era digital. ¿Por qué?
Pues porque probablemente todos llevamos algún tipo de prótesis. Algunos estoy viendo que llevan gafas, otros a nivel de muelas y dentistas tenemos unas cuantas prótesis y cuando no tienes bien la rodilla necesitas... Es decir, démonos cuenta de en qué medida la tecnología, en qué medida esta civilización digital se va a integrar dentro de lo que llamamos la naturaleza y la condición humana. Pensemos un poco, no lo he desarrollado, pero es decir, el poshumanismo y los transhumanistas parten del cuerpo y a partir del cuerpo le empiezan a incluir tecnología porque creen que es posible mejorar. Yo, repito, sin sacralizar el cuerpo y sin olvidarme del cuerpo por ser sustituido por lo virtual, yo simplemente apunto a la necesidad de que en contextos en los cuales se sacraliza lo virtual, uno tiene que tomar distancia y al revés, en contextos en los cuales se olvida de lo virtual, habría que recuperar esa dimensión. Es decir, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que lo digital es una oportunidad que no podemos perder. Pues muchísimas gracias, Agustín. Y ahora es turno para preguntas del público, que pueden levantar la mano virtualmente con el icono consiguiente que está abajo a la derecha y a partir de ahí damos paso. Estamos 30 asistentes en la sala en estos momentos. Pues habrá que poner alguna silla. A ver, José Luis. A ver, voy a tomar la libertad de ahora enchufar la cámara también para estar más próximo. Muy bien. A ver, hemos tocado ahora el tema del transhumanismo, el tema de la distancia. A mí me surge la cuestión de cómo abordamos, por un lado, el cuidado como negocio. Pensemos que el tema del transhumanismo bebe mucho de lo que es el negocio de las expectativas. Una expectativa, una promesa. Esta empresa, por ejemplo, puede descubrir en 5 años no sé qué. De repente se dispara en bolsa. Esto puede... Entonces, surge el problema del cuidado, lo redirigimos a empresas privadas. Otra posibilidad que nos van a ofrecer, la Big Society, el planteamiento británico de algunos, por el cual el tercer sector tiene que involucrarse más en el cuidado. Eso está bien, pero por otro lado, ¿quién va a hacer que ese cuidado... Vale. Entonces sería trabajar como lo privado y lo público van a estar en este equilibrio difícil, y si lo público tiene que empezar a intervenir más en esas cuestiones de transhumanismo del negocio de las promesas. Vale, ahí, bueno, te voy a contestar. Estamos jugando como si solo existieran el Real Madrid y el Barça, como si hubiera una liga de 2 equipos cuando hay 3. El Atlético de Madrid y el Getafe y el Alcorcón están también a la zaga. Es decir, me explico. El Valencia y el Valencia. Bueno, y el Valencia y el Levante. Bueno, dejemos la metáfora futbolista, pero quiero que veáis. Es decir, a veces en el fútbol la gente solo trabaja con mentalidad de 2 equipos y hay más. Entonces, ¿a qué voy? Es decir, el cuidado, ahora ha surgido el cuidado. Llegan las empresas, llega el mercado y dice, bueno, mercantilicemos el cuidado. El cuidado es un gran negocio y es el negocio de la atención a los demás. Vale, perfecto. Pero van a llegar los estatalistas y van a decir, no, el cuidado forma parte de los derechos sociales y por lo tanto es un derecho fundamental y el Estado tiene que privatizar las residencias, tiene que privatizar los hospitales y por lo tanto todo aquello que tenga que ver con el cuidado está en manos del Estado. Es decir, acaba siendo una mentalidad simplista, simplificadora, es un juego de suma cero. Lo que pierde el mercado lo gana el Estado o lo que pierde el Estado lo gana el mercado. Eso es una ratonera intelectual donde nos están metiendo desde el punto de vista cognitivo los medios de comunicación porque en realidad se olvida del papel de la sociedad civil, del papel de los ciudadanos y el cuidado, es decir, la ética del cuidado si pasa
al mercado o si pasa al Estado, realmente pierde un elemento fundamental y es la clave de proximidad. Es decir, los ciudadanos españoles durante estos 3 meses realmente hemos descubierto vínculos comunitarios que antes no estaban, vínculos de vecindario, vínculos con la familia, vínculos de proximidad. Es decir, nos hemos encontrado ante una sociedad civil combativa que ha tomado distancias respecto a un Estado y la actividad económica estaba casi paralizada. Entonces, la lógica público-privado es una lógica mentirosa porque lo público no es lo estatal. Es decir, a veces decimos, es que el presidente de la Generalitat piensa que tienen que colaborar lo público y lo privado, como si lo público fuera lo estatal, como si lo público fuera la administración pública. Entonces, ojo, porque esa simplificación de mercado y Estado es errónea, es falsa, no nos permite explicar la realidad y, por lo tanto, desde el punto de vista filosófico, cualquier filósofo que haya hecho el grado y que haya aprobado nuestras asignaturas tiene esta distinción entre lo mercantil, lo estatal y lo público, porque las escuelas públicas no son las escuelas estatales. Las escuelas del Estado, las escuelas nacionales y las escuelas estatales tienen una función, pero las escuelas concertadas o las escuelas privadas desempeñan una función pública, porque pueden ser resultado de una cooperativa, porque pueden ser resultado de una comunidad. Y ese trabajo comunitario y esos valores comunitarios son públicos, no son administrativo-político-estatales. Entonces, la necesidad de jugar a esas 3 bandas, tengo por aquí alguna otra diapositiva, pero bueno, donde diseño esos 3 horizontes, pero repito, cuando hablamos de la dicotomía público-privado, a veces metemos lo público como lo estatal, identificamos lo público-estatal y el primer día de clase hay que decirle a los alumnos claramente que lo público no se identifica con lo estatal y lo público no se identifica necesariamente con esa dimensión estrictamente formal o jurídico-formal del derecho. Público. ¿Más preguntas? Juan Agustín. José. Sí, buenas tardes, Agustín Tocayo. Un saludo antes que nada. Gracias a todos por la charla tan interesante. Me gustaría hacer o pedir una reflexión. ¿Cómo se puede salvaguardar la incongruencia de una sociedad más sensible hacia los cuidados con la nueva legislación sobre la eutanasia? ¿Ya? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que oponerse radicalmente a la nueva legislación sobre la eutanasia porque creo que es un paso atrás respecto al tema de los cuidados. Es evitar, es decir, es creernos que realmente somos dueños y señores de la vida de los demás y yo creo que el planteamiento de la legislación, al menos en el borrador que yo he leído y lo que se está trabajando, pues me parece que es un retroceso respecto al tema de los cuidados porque mientras no organicemos bien el tema de los cuidados paliativos y cuando hemos ido a una unidad de crónicos, cuando hemos pasado por la UCI, cuando hemos estado allí mucho tiempo, nos hemos dado cuenta de que la gente bien cuidada vive más. Es decir, en la medida en que el cuidado es mejor, es más profesional, más competente y todos nos volcamos en la tarea de cuidar, resulta que la vida no solo es más larga, no solo se dura más, sino que la vida es de mayor calidad. Claro, si empezamos a cortar la vida y pensar que somos dueños y señores de la vida de los demás, va a haber un problema. Entonces, ciertamente, la normativa, el borrador que se está discutiendo y la ley que se está planteando, yo creo que supone un retroceso respecto al tema de la sociedad de los cuidados, de las políticas sociales del cuidado, porque va a una cuestión estrictamente técnica y a una cuestión donde se olvida este valor del cuidar que es tan importante desde el punto de vista de la humanización de una sociedad. Y no sé si hay algún médico que nos esté oyendo, pero esto es muy importante, es decir, pone en cuestión la tarea del médico porque le obliga al médico a firmar certificados médicos que va a tener que mentir respecto a
el certificado de defunción, es decir, va a tener que certificar que ha muerto por una cosa porque que en realidad no ha muerto. Pero eso luego, si queréis, en otro momento, pues lo planteamos. Hay bastantes preguntas. José Alfredo. Muchísimas gracias, Agustín. Creo que hemos aprendido mucho, has abierto muchas pistas, ha sido una conferencia muy generosa, te lo agradezco de verdad. Yo solo pedirte, porque es un tema que yo creo que nos preocupa, que desarrolles un poquito más lo que podría ser el deber universal de cuidado, ¿no? O sea, nosotros también hemos visto en estos días que en regiones más o menos estructuradas, pues la posibilidad de llevar adelante conductas sanitarias adecuadas que pueden, es posible. En otras regiones pues vemos que tantas otras desestructuraciones pues hacen muy difícil que llegue el cuidado y que haya realmente una atención. Entonces, sí, un poco reflexionar juntos, ¿no?, sobre cómo podríamos hablar de un deber universal de cuidado, cómo podría haber, pues eso, ¿no?, una dimensión que saliera, pues eso, a la esfera de la solidaridad internacional. Bien, ahí tan solo voy a comentar un tema, y es el modelo de desarrollo. Es decir, yo creo que ahí la clave es el cuestionamiento, el diseño institucional de las instituciones internacionales, por un lado, y el modelo de desarrollo con el cual estamos trabajando. Un modelo de desarrollo que se pone fechas 2030, 2040, 2020 y se delimita a 17 objetivos y demás, me parece muy simple. Es decir, creo que es mucho más productivo darnos cuenta de un modelo de desarrollo que tiene que ver con la justicia, con las condiciones de justicia, y cuando tú has hablado del deber universal del cuidado, ciertamente estamos moviéndonos ante un planteamiento de una ética universalista, claramente, y sobre todo pues es el modelo que el Papa Francisco ha planteado en la Laudato Si cuando habla del cuidado integral de la creación y de la casa común. Planteado como deber universal de cuidado, yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues en la medida en que nosotros estamos analizando, investigando, evaluando, proponiendo modelos de desarrollo y decimos el crecimiento económico es necesario pero es insuficiente, el desarrollo es necesario pero es insuficiente, la sostenibilidad medioambiental es necesaria pero es insuficiente, estamos trabajando en una dirección cultural en la que no trabajan otros. Entonces, es importante desde el punto de vista filosófico darnos cuenta de que el desarrollo no es simple crecimiento, no es ese deber universal de cuidado tiene una dimensión técnica, tiene una dimensión tecnológica, tiene una dimensión instrumental, pero realmente tendríamos que decir, bueno, en qué medida culturalmente nosotros podemos hacer que esas estrategias de desarrollo cambien. Yo creo que ahí a veces con la Agenda 2030 hay una excesiva simplificación respecto a los objetivos y hay un excesivo interés por cuestiones que son puramente cosméticas, y el verdadero desarrollo a veces tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la proximidad, con el cuerpo a cuerpo, con el cara a cara, pero claro, yo creo que a nuestros alumnos y desde el punto de vista práctico es muy importante revisar el modelo de desarrollo con el que trabajamos y darnos cuenta de que esa contraposición entre el mercado y el Estado, es decir, los pueblos no se van a desarrollar más porque apuntalemos el mercado o apuntalemos el Estado, es decir, tenemos que trabajar para fortalecer las distintas sociedades y los valores de esas sociedades para que se generen confianza, y donde no haya Estado lo haya, pero vinculado a esa comunidad, y donde no haya mercado porque estén en función de las multinacionales, pues realmente que esas multinacionales o esas empresas tengan que ver con ese entramado, con ese tipo de valores sociales. Es decir, yo creo que el desarrollo a escala humana, una de las tradiciones del desarrollo, una de las tradiciones éticas que plantean el desarrollo, pensado un poco en Denis Goulet, y los que han planteado el modelo de democracia con el modelo de desarrollo han ido en esta dirección. Es lo que se me ocurre y repito, para ir en esta dirección donde la Laudato Si es importante, el modelo económico de Francisco es importante, pero yo creo que hay que pensar en el modelo económico post-Francisco. Es decir, después de la Laudato Si y después de la ecología integral, realmente tenemos que pensar que lo que está en cuestión no es solo lo social o lo ecosocial, sino lo que está en cuestión es el modelo de sujeto y el tipo de sujeto o el tipo de persona con el que estamos trabajando.
Podría seguir, pero vamos Muchas gracias. A ver, ¿alguien más tiene alguna cosa que preguntar? Luz Karime Malkun. ¿Sí? Luz. Sí, ¿Alguien? también tengo una pregunta de parte del profesor Carlos Novella, que no se puede conectar en estos momentos por un problema en la configuración, pero que me traslada la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que se está abordando la ética del cuidado desde el sistema educativo? ¿Se podría considerar como una virtud pública o cívica a desarrollar? Bueno, pues el sistema educativo hace lo que puede con el tema del cuidado, pero yo creo que la clave está en el maestro y en el profesor, pero también es verdad que si decimos, hombre, es que la ética del cuidado tiene que desarrollarse en instituciones educativas porque tenemos que contratar a un trabajador social, a un educador social, a un profesional de lo que serían las políticas sociales, pues realmente lo que estamos haciendo es formalizando esa tarea de cuidar y nos estamos olvidando de la responsabilidad en el cuidado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que tenemos planteado es que hoy al profesor, al maestro, a aquellos que estamos en el aula y en la pizarra con los chavales, realmente se nos pide ser de todo. Se nos pide ser terapeutas, se nos pide ser psicólogos, se nos pide ser fisioterapeutas, se nos pide ser enfermeros, es decir, se nos pide actuar como un buen padre, dice el derecho civil. Entonces, a veces la fatiga del cuidar se produce en el docente. Entonces, creo que es un tema también interesante el darnos cuenta de que la ética del cuidado ha sido olvidada por parte del sistema educativo porque realmente hemos tecnificado, hemos profesionalizado la docencia y a veces cuando hemos querido destecnificarla y desprofesionalizarla hemos sido excesivamente paternalistas en el tema del cuidado. Por ahí puede ir la cosa, pero yo creo que la nueva legislación, en la nueva LOMLOE que se va a promover y que se va a apuntalar, hay un olvide bueno, se va a recuperar el cuidado en el ámbito ecofeminista. Si usted habla de cuidado integral, cuidado vinculado al género, vinculado al medio ambiente, ya habrá un olvido del cuidado de la interioridad, del cuidado de la intimidad, del cuidado de esa dimensión casi sagrada que es la vida íntima y la vida personal. Es decir, habrá un descuido del cuidado del mundo interior porque habrá una preocupación por la actividad. Es decir, el alumno será alguien activo y no será alguien que tenga necesidad de reflexionar sobre sí mismo y atienda ese cuidado de sí que tiene que ver con la interioridad. ¿Más preguntas? ¿Eduardo? Sí. Te ha tocado. Buenas tardes y gracias por tu estupenda conferencia. Sinceramente, hay muchas cosas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Yo te digo muy bien. Vale. Pues hay muchas cosas interesantes y sugestivas, ¿no? Pero yo tengo varias preguntas, voy a hacer una solo. A mí me parece muy importante subrayar el cuidado frente al bienestar y al rendimiento, aunque no haya que estigmatizarlos, claro que sí, ¿no? Pero está en la línea mi pregunta de lo que ha dicho antes Carlos Novella, ¿no? El tema de la educación y el tema de la familia, ¿no? Yo creo que el tema del cuidado, la primacía del cuidado respecto al bienestar y al rendimiento han de ser incluidos, han de ser vividos en la familia, han de ser incluidos en la educación. Y yo quisiera escucharte sobre la posibilidad de, perdona porque la pregunta es un poco demasiado amplia, la posibilidad de, a partir de esta propuesta de primacía de la sociedad del cuidado y de la ética del cuidado, repensar la ontología, el corazón de la filosofía desde un punto de vista tradicional, ¿no? Creo que la ética puede de nuevo despertar a la ontología, ¿no? Como ha hecho con el tema de la responsabilidad, desde el cuidado vinculado a la educación, porque claro que sí, ¿no? Esto es algo que ha de ser explicado, pero educado, ¿no? Recibido desde la más tierna infancia, ¿no? Bueno, quisiera escucharte algo más sobre esto, Agustín.
Bueno, en primer lugar, esto es drogadura a estas horas de la tarde, en la tercera, disculpa. en la tercera fase, pero bueno, no hay ningún problema. Lo que tendríamos que preguntarnos es si la ética del cuidado no ha surgido desde un determinado modelo o modo de entender la metafísica y la ontología. Es decir, sería impensable el desarrollo del feminismo sin la Carta sobre el Humanismo de Heidegger y sin la crisis de las ciencias europeas de Husserl, donde hay una determinada metafísica, ontología y una religión. Es decir, nadie, si estudiamos a Gilligan, si estudiamos a Judith Butler, si estudiamos a todas las feministas que están vendiendo un producto del cuidado feminista, nos daremos cuenta de que no hubieran sido posibles sin Derrida, no hubieran sido posibles sin Foucault, no hubieran sido posibles sin esta generación intermedia de los 60, que es deudora de la ontología heideggeriana, se entienda como se entienda. Vale. Pero ahí hay una referencia fundamental. Y al principio de Ser y Tiempo, cuando Heidegger habla de la cura y del cuidado, pues realmente está poniendo el dedo en la llaga. Entonces, si pudiéramos hacer ese recorrido histórico, diríamos, realmente la ética del cuidado no se entendería sin una visión, sin un modo de entender tanto el ser o el conjunto del ser y el valor también, ¿no? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí por darle la vuelta, porque luego nos llevaría a una determinada teleología. Bien, fíjate que cuando estabas comentando, la sociedad del cuidado nos lleva también a repensar la deontología, por seguir con tu propia pregunta de la ontología y por estirar un poco el tema. Es decir, realmente el cuidado está en la actualización de las éticas deontológicas. Es decir, la ética médica se tiene que reactualizar en clave de cuidado, la ética, es decir, todas las éticas profesionales, desde la medicina, la enfermería, la ingeniería, se están replanteando con esta categoría. Hoy es interesante, por ejemplo, en qué medida los colegios de informática o de ingeniería introducen el tema de la intimidad a través de los datos. Es decir, hay que tener en cuenta que el sujeto es dato, conjunto de datos, autorización de datos, pero detrás de los datos están sujetos, están dotes y están cuestiones de carácter antropológico. Entonces, yo creo que la sociedad de los cuidados lo que hace es cuestionar un modelo instrumental de ser humano donde el rendimiento, el bienestar, el cálculo, pues son determinantes, pero por eso académicamente lo estamos viendo. Es decir, estamos seducidos por el capitalismo cognitivo que nos obliga a publicar, que nos obliga a hacer los papeles de la ANECA si no estás acreditado. Es decir, realmente el modelo más evidente del absurdo civilizatorio es la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Investigación. Es decir, es el paradigma del descuido, es el paradigma de la sociedad del rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el señor con el látigo no está fuera, sino porque está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, la descripción que hace Hahn de la sociedad del rendimiento es la descripción del funcionamiento de todo aquel becario que quiere aspirar a dedicarse a la vida académica y universitaria. Y entonces no necesita ningún deber fuera porque ya tiene al empresario dentro y ya tiene a esa sociedad del rendimiento. Es decir, el virus peligroso es ese. ¿Por qué? Pues porque no haces nada si no se publica en una revista de impacto. Nunca haces nada por los otros. Entonces, nuestros alumnos y nuestros becarios en realidad son animales de la sociedad del rendimiento que no han sido entrenados, no los estamos entrenando en esa cultura de la donación, de la generosidad, del cuidado. Entonces, eso es un reto importante a nivel de política universitaria y a nivel de política científica y tal. Respecto a la familia y a la educación, claro, tenemos que darnos cuenta de que hay un modo de entender la familia y un modo de entender la educación que va a estar teñido de la sociedad de los cuidados. Es decir, hay determinado tipo de tradiciones ideológicas que con los nuevos derechos, con la lógica de los nuevos derechos, van a introducir la categoría del cuidado como una categoría en el mundo educativo y en el mundo familiar donde con el caballo de Troya del cuidado van a hacer personas
menos autónomas, menos libres, con menos capacidad crítica. Entonces nosotros a nivel filosófico tenemos que estar ahí. Por lo tanto, cuando en un instituto tenemos un inspector de bienestar social o un inspector de coronavirus o un inspector de política de género, tenemos que darnos cuenta de que en realidad lo que está existiendo ahí es un comisario político que está intentando que tomemos la papilla de un nuevo planteamiento político contra el cual hay que luchar. Es decir, la ética del cuidado no pide más Estado. La ética del cuidado pide más confianza y pide más sociedad civil y pide... no es una ética que pide más intervención del Estado, pero quienes... Errejón en el partido, es decir, hubo un partido político, creo que era el de Errejón, en las elecciones anteriores, es decir, donde el cuidado era la categoría central. Es decir, todo era la política de los cuidados, todo era la sociedad de los cuidados y era el tema de los cuidados. Entonces, hay que estar al tanto. ¿Por qué? Pues porque a través de este modo de entender la política, como vamos a estar tan bien cuidados, pues ¿para qué vamos a tener que pensar? Efectivamente. Entonces, filosóficamente esto es peligroso y políticamente más todavía. Entonces, hay que llamar la atención respecto a esta instrumentalización del cuidado. Bueno, María Ángeles, ¿a quién le toca? Sí, bueno, si me toca, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Agustín, y muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad. Yo en este momento sí que quiero apelar al tema de la familia, porque es una de las cosas dentro de la ética del cuidado y concretamente del tema de estar conectados y demás, sí que me he dado cuenta de algunas deficiencias que han surgido dentro de lo que es el confinamiento. Que sí que es cierto que realmente se ha atendido a los enfermos, se habla mucho de todos los problemas que haya podido haber en las residencias y demás, pero sin embargo la familia sigue siendo la olvidada y en estos momentos aquellos que por condiciones familiares tenemos algún ser querido que hemos tenido que estar atendiendo y demás, resulta que nos damos cuenta de lo abandonados que estamos. Y poniéndonos ya en relación a poder tener contactos virtuales, aunque fuesen virtuales, sí que hay una gran brecha también ahí para aquellos que de alguna manera podemos estar en ello y aquellos que no. Entonces, cuando hablamos ya de algunas deficiencias que son cognitivas y demás, el parón que se ha podido establecer en estas circunstancias para estos enfermos es bastante grave y, sin embargo, realmente la sociedad y nos cuenta, y entonces en la ética que puede llevarse de esta atención y cuidados, también hay que comprender el tema desde este punto de vista de las familias y que ahora en el confinamiento, desde luego, se ha agudizado y con aquellas personas que yo puedo tener contactos y que realmente no tienen las posibilidades que otras en los medios informativos y tal, pues sí que hay una gran brecha y una gran pérdida por parte de estas personas que han estado pues en estos momentos mal atendidas, por decirlo de alguna manera. Y eso también quisiera que se hablase y que se comentase y que se viese desde esa ética del cuidado. Bueno, aquí hay muchos tipos de familias, muchos modos de plantear ahora la familia. Es decir, yo creo que la familia es como iba a decir, como el último mohicano en la ética del cuidado, es decir, realmente va a ser la referencia fundamental a la hora de plantear el tema de la proximidad, el tema del cuidado y sobre todo, bueno, yo creo que es un reto el que haya competencia, el que haya confianza, es decir, las 5 Cs del tema del cuidado, a veces pensamos que somos competentes, que generamos confianza, que generamos compasión y no nos damos cuenta de que tenemos que tomar distancia en el cuidado familiar para darnos cuenta de que necesitamos profesionalizar más el cuidado. Es decir, a veces hay mucha inmediatez en el cuidado y poca reflexión en la forma de cuidar. Y yo creo que eso, o al menos desde el punto de vista filosófico, nosotros tenemos que tomar distancia, es decir, no para dejar de cuidar a las personas que estamos cuidando, es decir, tú lo sabes de sobra, María Ángeles, sino decir, bueno, pues yo tengo que tener tanto cuidado por el otro y saber cuidarlo, es decir, pero en la medida en que tomo distancia lo puedo cuidar mejor. Es decir, ¿quién cuida al cuidador? Es decir, daos cuenta de que hay programas hoy de lo que llamamos programas de respiro. En servicios sociales y en las políticas de bienestar social, pues hay programas de respiro en virtud de los cuales pues buscamos cuidar a quienes cuidan.
pero fijaos que hay que cuidar a quienes cuidan y esto significa una organización de la sociedad en términos de cuidar a quienes cuidan, elaborar programas de cuidado de quienes cuidan y sobre todo detectar determinado tipo de necesidades. No desarrollo este tema, pero fijaos, antes Eduardo lo ha planteado, el tema del cuidado supone recuperar el concepto de necesidad frente al bienestar. Es decir, a veces la política familiar o la política social se organiza en términos de bienestar, pero se olvida el término de necesidad. Entonces, creo que es más importante articular el cuidado en función de necesidades que el cuidado en función de bienestar. El bienestar puede ser un resultado de la calidad de los cuidados, pero entre las necesidades y el bienestar está esa calidad humana, esa relación humana que tenemos que trabajar o que tenemos que replantear. Bueno, pues, ¿sí? Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos ya bordeando el final de esta sesión, que bueno, pues que está siendo de enorme riqueza conceptual y riqueza para todos, también en lo personal, en lo más vivencial. Y yo quisiera desde luego agradecer especialmente a Agustín el esfuerzo que ha hecho por prepararse tan concienzudamente esta sesión, por estar con nosotros a pesar de su apretadísima agenda. Y bueno, pues también animar a algunos de los presentes que puedan estar interesados en cursar filosofía el próximo curso, por deciros que aún quedan plazas. Y esto hace años, decir aún quedan plazas podía ser un brindis al sol. En este caso es una auténtica realidad porque hay muy pocas plazas que están, digamos, vacantes para aglutinar nuevos estudiantes de filosofía para el próximo curso, porque hay una auténtica demanda creciente de estudiantes de filosofía, de estudios de filosofía en general, y en nuestra casa pues estamos apostando fuerte por ello. El máster universitario en marketing político y comunicación institucional, el máster universitario en matrimonio y familia, son iniciativas que desarrollamos desde la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades, y estamos pues deseosos también de dar a conocer, como si de puertas abiertas se tratase, bordadas de estas, que sirvan de lanzadera para dar a conocer pues actividades, sesiones formativas en donde el propio profesor Agustín Domingo también está con nosotros, en el caso del máster universitario de marketing político, que es un docente desde los inicios de ese máster. Pues agradeceros a todos vuestra participación y saber que la Facultad de Filosofía va a seguir muy de cerca la actualidad palpitante, y la actualidad de hoy, desde luego, no va a tener ni mucho menos un cierre, va a ser una apertura permanente de horizontes para reflexionar sobre lo que realmente importa. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Agustín. Bien. Levantamos la sesión. Gracias Agustín. Gracias Agustín. Saludos.